Durante casi 2 milenios, una de las escenas más sagradas del cristianismo ha sido interpretada bajo una sola mirada, una imagen repetida hasta el cansancio en pinturas, sermones y templos. Jesús, rodeado de sus discípulos, parte el pan y comparte el vino, instituye el sacramento de la comunión y pronuncia aquellas palabras inmortales: «Haced esto en memoria de mí». Pero detrás de esa imagen, tan arraigada en la mente colectiva de la humanidad, se oculta un relato mucho más complejo, más profundo, y según algunos historiadores, deliberadamente distorsionado. Lo que sucedió aquella noche en el llamado aposento alto no fue únicamente un rito de despedida, sino la culminación de una enseñanza secreta que el Maestro reservó para sus discípulos más avanzados. Y el verdadero contenido de ese mensaje fue suprimido, alterado y fragmentado a lo largo de los siglos por quienes comprendieron que su poder podía liberar al ser humano de toda dependencia institucional. Los documentos más antiguos que registran las palabras de Jesús durante la cena no provienen de los evangelios canónicos que conocemos, sino de textos descubiertos en el siglo XX en cuevas del desierto egipcio. Los manuscritos de Nag Hammadi, aquellas vasijas de barro, selladas por monjes coptos en tiempos de persecución, contenían una biblioteca entera de evangelios que la Iglesia había considerado heréticos. Entre ellos el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe y el Evangelio de María Magdalena ofrecen una visión radicalmente diferente de los hechos. No presentan a Jesús como un fundador de religión, sino como un maestro de conocimiento interior, un transmisor de sabiduría universal que hablaba del despertar de la conciencia y de la unión directa entre el ser humano y lo divino. La diferencia entre ambas visiones no es menor. En la versión oficial, la última cena es el acto fundacional de la Iglesia, un rito que legitima la autoridad sacerdotal y establece la necesidad de un intermediario entre Dios y el creyente. En cambio, los textos gnósticos y apócrifos revelan algo completamente distinto. En ellos, Jesús enseña que cada persona contiene en su interior la chispa divina, que el pan y el vino no son objetos sagrados en sí mismos, sino símbolos de la energía espiritual que habita en todos los seres. El acto de comer su cuerpo y beber su sangre no sería un ritual físico, sino una metáfora del proceso de interiorización, mediante el cual el discípulo despierta a su naturaleza divina y se convierte en uno con el Cristo interior. Esta interpretación mística fue considerada peligrosa por las jerarquías eclesiásticas que comenzaron a consolidarse tras la muerte de Jesús. Porque si el ser humano podía alcanzar a Dios por sí mismo, sin necesidad de templos, sacerdotes ni dogmas, toda estructura de poder espiritual quedaba amenazada. De ahí que durante los primeros siglos del cristianismo se librara una guerra silenciosa por el control del mensaje original. Y esa guerra culminó en el año 325 d.C., cuando el emperador Constantino convocó el Concilio de Nicea para unificar la fe bajo una doctrina que garantizara la estabilidad del imperio. El historiador Edward Gibbon, en su monumental obra La decadencia y caída del Imperio Romano, documenta cómo Constantino utilizó el cristianismo como una herramienta de cohesión política. Para lograrlo, debía eliminar toda corriente espiritual que fomentara la independencia interior del creyente. Los evangelios que hablaban de la divinidad interna fueron descartados. Los textos que presentaban a María Magdalena como discípula iluminada, a Judas como instrumento consciente del plan divino, o a Tomás como receptor de enseñanzas esotéricas, fueron condenados al fuego. Solo sobrevivieron los escritos que reforzaban la autoridad de una iglesia visible, jerárquica y mediadora entre el cielo y la tierra. Así nació la versión que conocemos hoy, una narración cuidadosamente editada en la que el Cristo humano fue convertido en figura distante y el símbolo del pan y el vino perdió su dimensión interior. Lo que había sido un código de iniciación espiritual se transformó en un ritual externo administrado exclusivamente por una casta sacerdotal. Y desde entonces, generación tras generación, los fieles repiten las palabras: «Este es mi cuerpo, esta es mi sangre», sin saber que, según los documentos más antiguos, esas frases originalmente incluían una instrucción que fue eliminada: «Comprended lo que hacéis, porque el cuerpo que comparto es el mismo que habita en vosotros». El paleógrafo Bruce Metzger, de la Universidad de Princeton, analizó uno de los manuscritos más antiguos del Evangelio de Marcos, conocido como el Códex Sinaítico. En los márgenes de ese texto, copistas del siglo IV
Realizaron correcciones que borraban expresiones sobre enseñanzas secretas impartidas a los que eran dignos de recibirlas. El propio San Jerónimo, traductor de la Biblia al latín, reconoció en una carta al Papa Dámaso en el año 384: «Me aterra alterar las palabras divinas, pero obedezco a la autoridad apostólica que me instruye sobre qué debe ser preservado y qué debe ser silenciado para el bien de la unidad de la fe». Una confesión que deja al descubierto que la edición de las Escrituras no fue un acto de fidelidad, sino de control doctrinal. El impacto de esta manipulación ha sido profundo y duradero. Durante más de 17 siglos, millones de personas han buscado a Dios fuera de sí mismas, en templos de piedra, en ceremonias y en figuras de autoridad, sin saber que el mensaje original les enseñaba a mirar hacia adentro. Y es precisamente esa desconexión la que explica la sensación de vacío espiritual que muchos experimentan incluso dentro de la fe. El alma humana intuye que algo falta, que las respuestas entregadas no satisfacen la sed más profunda del espíritu. Esa inquietud no es incredulidad, es memoria. Es el recuerdo velado de una verdad antigua que intenta emerger. La arqueóloga y teóloga Elaine Pagels, profesora de Princeton, lo expresó de forma contundente. Lo que la Iglesia llamó herejía no fue otra cosa que la espiritualidad original del cristianismo, una espiritualidad de libertad interior que hacía innecesaria la mediación institucional. Sus estudios sobre los manuscritos de Nag Hammadi demuestran que las comunidades cristianas del siglo I y II practicaban formas de oración y comunión radicalmente distintas, sin sacerdotes, sin altares, sin jerarquías, donde cada creyente era considerado un templo vivo de la presencia divina. En aquellas reuniones, la última cena no se repetía como rito sino como experiencia interior. El pan y el vino eran símbolos de una transformación psicológica y espiritual que permitía al individuo unirse con el Cristo interno, un estado de conciencia expandida que los gnósticos llamaban la gnosis, el conocimiento directo de Dios. El pan representaba la materia iluminada, el cuerpo purificado por la comprensión. El vino simbolizaba la energía vital, la sangre del espíritu que fluye a través de todo lo existente. Consumirlos conscientemente era una forma de recordarle al alma su origen divino. Esta enseñanza, tan simple y tan poderosa, fue la que cambió para siempre el rumbo del cristianismo cuando fue silenciada. Porque si Jesús enseñó que el reino de Dios está dentro de cada uno, entonces la salvación no depende de obedecer reglas externas, sino de despertar. Y esa idea, en tiempos de emperadores y concilios, era la más peligrosa de todas. De los rollos de Qumrán a los papiros de Oxirrinco, de los códices gnósticos de Egipto a los textos prohibidos en los archivos vaticanos, cada fragmento que ha sobrevivido cuenta la misma historia, la de un maestro que quiso dejar a sus discípulos no una religión, sino un camino que debía ser recorrido en silencio, en conciencia, en unión con el fuego divino que habita en cada corazón. Y tal vez ha llegado el tiempo en que esas verdades, sepultadas por siglos de censura, vuelvan a ser oídas. Porque la historia de la última cena no terminó en aquel aposento. Apenas está comenzando a revelarse. La noche de la última cena, según los evangelios gnósticos, no fue una simple comida entre amigos, ni una ceremonia de despedida. Fue un encuentro de iniciación, un momento en que Jesús reveló los misterios más profundos de su enseñanza, aquellos que solo podían ser comprendidos por quienes estaban preparados para recibirlos. Los evangelios canónicos solo conservan fragmentos de esa transmisión, las partes más accesibles para las multitudes. Pero los textos encontrados en Egipto a mediados del siglo XX ofrecen una mirada completamente distinta, más íntima, más elevada, casi cósmica. En ellos la mesa de Jerusalén se transforma en un altar de sabiduría universal, y cada palabra del Maestro adquiere el poder de una revelación destinada a quienes podían soportar la luz completa de la verdad. El Evangelio de Felipe, uno de los códices de Nag Hammadi, contiene un pasaje asombroso que parece describir aquella misma noche. Jesús, mientras parte el pan, dice: «No es el pan lo que da vida, sino la comprensión de lo que el pan representa». Esas palabras, eliminadas de los textos oficiales, cambian por completo el sentido de la comunión. El pan no era el cuerpo físico del Maestro, sino un símbolo del conocimiento que transforma. El vino, la manifestación de la sabiduría que fluye desde el corazón divino hacia el alma humana.
Beber de su copa significaba participar de su conciencia, no repetir un rito externo. Esta versión no destruye la fe, la eleva, la libera del ritualismo y la devuelve a su esencia interior. Los evangelios apócrifos y gnósticos insisten en esta idea. La verdadera comunión no se celebra en templos, sino en el silencio del corazón. En el Evangelio de María, Jesús responde a la pregunta de su discípula: ¿cómo distinguiremos a quienes comprenden verdaderamente tu mensaje? Y él contesta: aquellos que me encuentren en el silencio de su propio corazón, esos poseerán las llaves del reino. Esa respuesta, que pone en manos del individuo el acceso directo a lo divino, fue considerada subversiva por los líderes eclesiásticos que buscaban consolidar una estructura de autoridad. Una espiritualidad así no necesitaba templos, ni sacerdotes, ni intermediarios. Necesitaba únicamente conciencia. El Evangelio de Tomás, otro de los textos hallados en Egipto, contiene 114 dichos atribuidos a Jesús, muchos de ellos completamente ausentes de los evangelios canónicos. En la Logia 108 se lee: quien beba de mi boca se volverá como yo, y yo me volveré como él. Este enunciado expresa una visión radical de la comunión como unión mística, en la que el discípulo no venera a un salvador externo, sino que despierta a su propia naturaleza divina. Beber de la boca del Maestro es recibir directamente su sabiduría, su esencia, su conciencia. Es un acto de fusión espiritual, no de adoración a distancia. Y comprender esto implica aceptar que el mensaje de Jesús no buscaba crear una religión, sino revelar el potencial latente del ser humano para convertirse en un Cristo viviente. Los documentos del siglo II y III muestran que existieron comunidades cristianas que practicaban esta comprensión mística. No se reunían en grandes templos, sino en casas, donde el pan y el vino eran símbolos vivos de la unidad universal. El historiador Michael Bayen señaló que estos grupos practicaban una comunión interior, en la que cada participante meditaba profundamente antes de compartir el pan, reconociendo en él la sustancia divina que habita en toda forma. Era un acto de contemplación más que de ceremonia. Los participantes salían de esas reuniones con la sensación de haber tocado el misterio de Dios directamente, sin necesidad de palabras ni de dogmas. Aquellas comunidades fueron perseguidas hasta casi desaparecer. El hallazgo de los papiros de Oxirrinco, a comienzos del siglo XX, Baretía, confirmó la existencia de dichos atribuidos a Jesús que no figuraban en ningún evangelio oficial. Uno de ellos, conservado en fragmentos deteriorados, contiene una frase que parece haber sido pronunciada durante la cena pascual: recordad que cada migaja contiene la totalidad del universo. En esa imagen poética se resume la esencia de su enseñanza: todo lo que existe está impregnado de divinidad. No hay separación entre lo humano y lo sagrado, entre la materia y el espíritu. Quien comprende eso, decía el Maestro, ya no necesita templos, porque ha descubierto el templo interior. Esta visión no era exclusiva del cristianismo primitivo. En el mundo antiguo, las tradiciones mistéricas de Eleusis, de Egipto y del Medio Oriente, utilizaban también el pan y el vino como símbolos del proceso de transformación espiritual. Jesús tomó esos elementos universales y los resignificó, dándoles un sentido más profundo y accesible. Según Filón de Alejandría, filósofo contemporáneo de Jesús, las comunidades terapeutas judías utilizaban pan sin levadura y vino mezclado con agua para representar la pureza del alma y la sabiduría divina que la alimenta. Es posible que Jesús, familiarizado con estas tradiciones, las integrara en su enseñanza final, otorgándoles un significado universal que trascendía cualquier cultura o religión. Los estudios comparativos del profesor David Ulansey, de la Universidad de Princeton, muestran que las palabras y gestos de la Última Cena siguen la estructura de los rituales de iniciación del mundo antiguo, pero transformados en un lenguaje espiritual. Cuando Jesús dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, no está instituyendo un sacrificio, sino revelando un código: la materia y la energía, el cuerpo y el espíritu, son uno. Comer el pan y beber el vino es integrar esa verdad, comprender que la divinidad habita en todo. Por eso, en el Evangelio gnóstico de los egipcios, Jesús explica: este pan es mi cuerpo, pero no el cuerpo que veis. Es el cuerpo de luz que habita en cada uno de vosotros y que despertará cuando comprendáis el misterio. La referencia al cuerpo de luz conecta directamente con la idea de que el alma humana puede alcanzar estados de conciencia luminosa, un concepto presente en muchas tradiciones místicas de la antigüedad.
En los textos de Nag Hammadi, la última cena es descrita como un momento de revelación, no de despedida. Jesús sabía que sería incomprendido por la mayoría y que su mensaje sería manipulado, pero confió en que los iniciados lo preservarían en secreto. Les advirtió, según el Evangelio de Judas, que solo aquellos que puedan ver más allá del bien y del mal comprenderán el misterio del sacrificio. En esa enseñanza se esconde una clave perturbadora. La traición de Judas no fue un acto de maldad, sino una pieza necesaria en un plan más grande de liberación espiritual. Judas, en esta interpretación, fue el único que comprendió la verdadera naturaleza del sacrificio, liberar el espíritu de su envoltura material. El teólogo Marvin Meyer, especialista en literatura gnóstica, lo resumió así: el mensaje oculto de la última cena es que la redención no proviene de la muerte de Jesús, sino de la comprensión de su mensaje. En otras palabras, lo que salva no es el sufrimiento del Maestro, sino el conocimiento que impartió. La cruz no era un fin, era un símbolo, un portal. La sangre derramada no redimía por sustitución, sino por revelación. Mostraba que el espíritu humano es inmortal y que la muerte no tiene dominio sobre quien ha despertado. Ese conocimiento, si se hubiese difundido sin censura, habría transformado completamente el cristianismo en una escuela de iluminación interior. Pero la historia tomó otro rumbo. Los concilios posteriores eliminaron sistemáticamente las referencias a la comunión interior, a la unidad entre el maestro y el discípulo, a la posibilidad de alcanzar la conciencia crística. La ceremonia se simplificó, la enseñanza se convirtió en dogma, y lo que debía ser experiencia se volvió rito. Sin embargo, los fragmentos sobrevivientes, los manuscritos enterrados y las palabras de los místicos de todas las épocas siguen recordándonos lo mismo, que en aquella noche de pan y vino, lo que realmente se entregó no fue un sacramento, sino un conocimiento que podía liberar al alma de la ignorancia. Ese conocimiento, sellado durante siglos, está reapareciendo, y su mensaje sigue siendo tan revolucionario hoy como lo fue entonces. Dios no habita en los templos, habita en ti. Tras los primeros siglos del cristianismo, cuando la fe se expandía rápidamente por todo el Imperio Romano, comenzó una lucha silenciosa por el control del mensaje original de Jesús. No fue una batalla armada, sino ideológica, espiritual y política. Las enseñanzas más místicas, aquellas que hablaban de una comunión directa con lo divino, sin intermediarios, sin templos, sin jerarquías, comenzaron a incomodar a los líderes religiosos y a las autoridades imperiales. Un mensaje que invitaba al ser humano a descubrir a Dios dentro de sí mismo resultaba peligroso para cualquier estructura de poder. Si cada alma podía acceder directamente a la verdad, ¿qué necesidad habría de una iglesia que dictara lo que debía creerse? El emperador Constantino comprendió mejor que nadie el potencial de esa nueva fe para unificar el imperio dividido. Pero también entendió que, para que funcionara políticamente, debía ser una fe controlada, uniforme y obediente. En el año 325 d.C. convocó el Concilio de Nicea, donde más de 300 obispos se reunieron para definir los dogmas del cristianismo. Fue allí donde se decidió qué evangelios serían considerados sagrados y cuáles serían condenados al olvido. Los textos que hablaban de autoconocimiento, de gnosis, de contacto directo con lo divino, fueron excluidos. Los que promovían la obediencia y la intermediación eclesiástica fueron declarados inspirados por Dios. Eusebio de Cesarea, consejero de Constantino y uno de los cronistas de aquel concilio, escribió en su obra Vida de Constantino que el emperador ordenó la destrucción de todo texto herético, es decir, de todo manuscrito que no coincidiera con la versión oficial. La orden imperial fue tajante: quien fuese hallado ocultando escritos compuestos por Arrio u otros herejes sería condenado a muerte. Pero Arrio no era el único. Bajo el pretexto de proteger la fe, se erradicaron cientos de documentos que preservaban las enseñanzas interiores de Jesús. Aquellos que hablaban de la divinidad inherente al ser humano, del poder transformador del conocimiento espiritual, o de la igualdad entre hombres y mujeres en el liderazgo espiritual, fueron quemados o escondidos. Los documentos descubiertos siglos después, como los códices de Nag Hammadi, demuestran que existía una corriente viva dentro del cristianismo primitivo, que no consideraba a Jesús un Dios separado del hombre, sino un maestro que mostraba el camino hacia la divinización interior. Textos como el Evangelio de Tomás,
El Evangelio de Felipe y el Evangelio de María reflejan una fe sin miedo, profunda y consciente, basada en la experiencia directa del Espíritu. Pero los concilios decidieron que esa visión debía desaparecer, reemplazándola por una doctrina que dependiera de mediadores y rituales. Atanasio de Alejandría, uno de los arquitectos de la ortodoxia cristiana, escribió en su carta festiva del año 367 que nadie añada a estos libros ni quite nada de ellos. Con esas palabras se cerraba el canon bíblico. Desde ese momento, cualquier enseñanza que no proviniera de los textos aprobados sería considerada herética. Sin embargo, muchos monjes, conscientes del valor espiritual de los escritos condenados, los escondieron en jarras de barro y los enterraron en cuevas del desierto egipcios. Esos manuscritos, ocultos durante casi 1700 años, serían redescubiertos en 1945, revelando una dimensión completamente diferente del cristianismo original. El paleógrafo Bruce Metzger, de la Universidad de Princeton, al estudiar el Codex Sinaiticus, uno de los manuscritos bíblicos más antiguos, encontró correcciones deliberadas en los márgenes. Pasajes enteros habían sido eliminados o reescritos para suprimir referencias a enseñanzas esotéricas o a la unión directa con Dios. En una de esas notas marginales, se menciona enseñanzas reservadas para los dignos, frase que desaparece en las versiones posteriores. La traducción de Jerónimo de Estridón, conocida como la Vulgata Latina, consolidó esas modificaciones. En una carta dirigida al Papa Dámaso, Jerónimo confiesa: «Me aterra alterar las palabras divinas, pero obedezco a la autoridad apostólica que me instruye sobre qué debe ser preservado y qué debe ser silenciado». Esa confesión lo dice todo. La traducción oficial no fue un acto de fidelidad textual, sino de censura doctrinal. Lo que debía ser silenciado no eran errores, sino verdades que podrían despertar al individuo de la obediencia ciega. Verdades que hacían innecesario el control religioso. El teólogo Henry Chadwick, de la Universidad de Cambridge, documentó la destrucción sistemática de más de 40 evangelios alternativos durante el siglo IV. Cada uno de ellos contenía fragmentos de las enseñanzas ocultas de Jesús, explicaciones sobre la naturaleza de la conciencia y la divinidad interior del ser humano. San Agustín, una de las figuras más influyentes de la Iglesia, admitió en sus retractaciones haber ordenado personalmente la quema de textos que, aunque contenían verdades espirituales profundas, podían desviar a las almas simples de la obediencia eclesiástica. En esas palabras se revela el conflicto esencial. La verdad espiritual fue sacrificada en nombre del control institucional. El historiador Edward Gibbon, en su monumental obra Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, describe cómo Constantino usó el cristianismo como herramienta política. Para unificar un imperio dividido, necesitaba una religión centralizada, jerárquica y disciplinada. Un cristianismo libre, basado en la experiencia interior, habría sido imposible de controlar. Por eso se eliminó la diversidad espiritual, se condenaron los textos gnósticos y se impuso una ortodoxia única. El resultado fue que la fe se volvió un sistema. La espiritualidad se transformó en obediencia y el misterio en dogma. Las palabras originales de Jesús, destinadas a liberar la mente y despertar el alma, fueron recubiertas por siglos de interpretación, control y miedo. Pero los textos perdidos, ahora recuperados, nos devuelven su mensaje original, que el reino de Dios no se busca fuera, sino dentro. Que la verdadera última cena no ocurrió solo en un aposento hace 2000 años, sino que puede revivirse en cada ser humano que comprende que lo divino habita en su interior. Los antiguos sabían que algún día esta verdad volvería a salir a la luz. Por eso la ocultaron cuidadosamente, confiando en que cuando la humanidad estuviera lista, los manuscritos resurgirían. Ese momento ha llegado. La figura de Judas Iscariote ha sido durante siglos sinónimo de traición, símbolo del mal, emblema de la caída. En la iconografía tradicional, es el rostro oscuro que contrasta con la luz de Cristo, el hombre que vendió al Maestro por 30 monedas de plata. Pero si las fuentes gnósticas son correctas, esa imagen es una distorsión, una sombra proyectada por una historia incompleta. Porque en los textos que la Iglesia intentó destruir, Judas no es un traidor, sino un iniciado. No entrega a su Maestro por avaricia, sino por obediencia a una misión secreta. En esa versión, su acto no es una traición, sino la culminación de un pacto espiritual destinado a liberar al Cristo interior de la prisión material.
El Evangelio de Judas, hallado en Egipto y traducido a comienzos del siglo XXI por la National Geographic Society, cambió para siempre la comprensión de ese personaje. En sus páginas, Jesús no maldice a Judas ni lo condena. Le habla en privado, lo separa del resto de los discípulos y le dice: «Tú serás el 13º espíritu, y serás maldecido por generaciones, pero tú los superarás a todos, porque tú sacrificarás al hombre que me reviste». Esas palabras, incomprendidas durante siglos, contienen una revelación explosiva. El hombre que reviste no es otro que el cuerpo físico, la envoltura material del Cristo. Judas, al entregarlo a las autoridades, estaría cumpliendo una orden destinada a liberar al espíritu de su forma terrenal, permitiendo el cumplimiento del ciclo de transformación que Jesús predicaba. Este texto, prohibido durante más de 1000 años, ofrece una mirada totalmente distinta del sacrificio. El Cristo de los evangelios gnósticos no muere para redimir los pecados del mundo, sino para demostrar que la materia no puede aprisionar al espíritu. Su muerte no es una derrota, sino un tránsito, un despertar, un acto de liberación consciente. Judas se convierte así en el único que comprendió el mensaje completo, el único que entendió que la redención no se logra adorando la cruz, sino trascendiendo el miedo a la muerte. El teólogo Bart Ehrman, uno de los más reconocidos expertos en cristianismo primitivo, reconoció que este texto obliga a replantear toda la teología de la redención. En la interpretación gnóstica, el sacrificio no es sustitución, un Dios muriendo por otros, sino iniciación, una demostración de que el alma humana puede liberarse de la ilusión material. Y Judas, en lugar de ser condenado, se convierte en el instrumento de esa liberación. El Evangelio de Felipe refuerza esta idea con una frase que fue censurada en los textos canónicos: «Aquello que es sembrado en corrupción, se levanta en incorruptibilidad». Pero no todos conocen el misterio de esta siembra. En otras palabras, Jesús no buscaba fundar una religión del sufrimiento, sino una ciencia de la transformación espiritual. Cada acto de su vida, incluida su muerte, debía entenderse como un proceso de alquimia interior, en el que el alma despierta y se une al fuego divino que la creó. El pan y el vino de la última cena, la traición de Judas, la crucifixión y la resurrección, eran símbolos de un mismo misterio: la unión entre el espíritu inmortal y la materia transitoria. Los primeros cristianos que conservaron esta interpretación fueron perseguidos sin piedad. Los sofitas, los etianos, los valentinianos y otras corrientes gnósticas enseñaban que el sacrificio de Cristo debía ser entendido en clave mística. Para ellos, Judas no era un villano, sino un hermano que cumplió una tarea terrible pero necesaria. Decían que sin él, la humanidad nunca habría comprendido que el verdadero enemigo no es el dolor, sino la ignorancia. En sus comunidades, se le recordaba no con odio sino con respeto silencioso, porque representaba el aspecto oscuro del proceso de despertar. El símbolo de las 30 monedas también adquiría otro sentido: no eran precio de traición, sino número sagrado, representación de la plenitud cíclica de la materia. 30 es el número de las fases lunares, de la renovación, del tiempo que debe cumplirse antes de la transformación. En ese lenguaje simbólico, Judas no vende a su maestro, completa el ciclo de la encarnación. Así el mito de la traición se convierte en una parábola sobre el despertar espiritual. Incluso lo que parece un acto de destrucción puede ser, en el plano superior, un acto de liberación. Los documentos hallados en Nag Hammadi mencionan una enseñanza secreta llamada el misterio del jardín, que habría sido transmitida por Jesús a unos pocos discípulos la noche anterior a su arresto. Allí les explica que su muerte no sería un fin, sino el retorno al lugar de la luz que no tiene forma. Les dice: «Los hombres creerán que me destruyen, pero solo destruyen el velo. Aquellos que comprendan, verán que no hay muerte, porque el Hijo del Hombre es la chispa del Padre». Esta frase, ausente de los evangelios canónicos, resume el núcleo del pensamiento gnóstico: el espíritu no puede morir, y la cruz es un símbolo del punto donde lo humano y lo divino se encuentran. En ese contexto, la última cena adquiere un significado aún más profundo. Ya no es solo una reunión final, sino el acto en que Jesús revela el mapa completo de la redención interior. El pan y el vino no representan un sacrificio externo, sino el proceso de interiorización que permite al alma reconocerse como parte del todo. Judas, al cumplir su papel, actúa como el guardián del umbral,
el que cierra la puerta del mundo visible para que el espíritu pueda pasar al invisible. Los padres de la Iglesia, al descubrir el alcance de estas enseñanzas, comprendieron que debían borrarlas. Un Cristo que muere voluntariamente para mostrar que la materia es ilusión, no servía a los intereses de una fe basada en la obediencia y el miedo. Se necesitaba un relato que hiciera del sacrificio un acto exclusivo, irrepetible, monopolizado por la institución. Se necesitaba que el hombre creyera que la redención solo podía alcanzarse a través de la Iglesia, no por sí mismo. Y así Judas fue convertido en traidor, el conocimiento en pecado, la gnosis en herejía. Pero los rastros de la verdad nunca desaparecieron por completo. En el siglo XII, los cátaros del sur de Francia retomaron las enseñanzas gnósticas y afirmaban que Cristo no había muerto realmente, que su sacrificio era simbólico y que Judas había actuado con su consentimiento. La Inquisición los persiguió hasta exterminarlos, y en los juicios de Toulouse y Carcassona se repite una acusación constante. Creen que la comunión interior sustituye los sacramentos de la Iglesia. Aquella frase utilizada para condenarlos revela exactamente por qué fueron eliminados, porque recordaban la enseñanza original. El investigador francés Jean Dorese, que participó en la primera traducción de los códices de Nag Hammadi, escribió que los gnósticos comprendían lo que la teología posterior quiso olvidar, que el mensaje de Jesús no era adorarlo, sino imitarlo, no arrodillarse ante él, sino despertar el Cristo que habita en cada uno. Esa fue la enseñanza que se transmitió aquella noche, la certeza de que la divinidad no está lejos, sino dentro del ser humano. En ese sentido, Judas echa a andar la última etapa del misterio. Al entregar al Maestro, inicia el proceso que revela la inmortalidad del espíritu. Su acto, que la historia oficial transformó en maldición, se convierte en símbolo de la entrega absoluta, de la renuncia al ego, de la aceptación del plan divino. La verdadera traición, vista desde la gnosis, no fue la de Judas hacia Jesús, sino la de la humanidad hacia su propio conocimiento interior, al reemplazar la experiencia viva por el dogma, la luz por la obediencia, la libertad por el miedo. Y es precisamente esa traición colectiva la que este documental intenta redimir, el olvido del fuego original que Jesús encendió en la conciencia de sus discípulos. Porque aquella noche, en el corazón de Jerusalén, no nació una religión, nació un despertar. A lo largo de los siglos, los símbolos del pan y el vino fueron reinterpretados, manipulados y ritualizados hasta perder su sentido original. Lo que en la última cena fue un acto de revelación, una metáfora viva del despertar interior, terminó convirtiéndose en una ceremonia externa, repetida mecánicamente por generaciones que olvidaron lo que aquellos gestos significaban. En la tradición gnóstica, el pan no era un simple alimento, sino el cuerpo de la sabiduría divina condensada en materia, y el vino no era una bebida, sino la conciencia pura que fluye desde el espíritu hacia la carne humana. La Eucaristía, antes que un rito, era una ciencia espiritual. Jesús no estaba creando una religión, estaba entregando una tecnología sagrada para la expansión de la conciencia. El Evangelio de la Verdad, atribuido al maestro gnóstico Valentín, explica: el error consiste en creer que sois diferentes de mí. Cuando bebáis de este cáliz, recordad que la misma vida que fluye por mis venas, fluye por las vuestras. Esas palabras revelan la intención original de la última cena: unificar al discípulo con el Cristo interior. La comunión no era un acto de fe pasiva, sino de realización activa. Comer el pan significaba incorporar la sabiduría. Beber el vino, asimilar la divinidad. No era un sacrificio externo que debía ser creído, sino una experiencia interna que debía ser vivida. El historiador Marvin Meyer señaló que los primeros seguidores de Jesús celebraban la comunión como un sacramento de iluminación, no como un sacrificio sangriento. Los participantes meditaban en silencio, compartían el pan y el vino en pequeñas reuniones y buscaban experimentar la misma unión con lo divino que el Maestro había alcanzado. Cada gesto tenía un sentido simbólico. El pan, hecho de granos triturados y transformados por el fuego, representaba la mente purificada por la comprensión. El vino, obtenido del fruto que muere y renace en fermentación, simbolizaba la transmutación del alma. Comer y beber eran actos de alquimia interior, no de sumisión. El profesor Andrew Newberg, neurólogo y estudioso de la experiencia mística, descubrió que los rituales meditativos que acompañaban estos actos
producían cambios medibles en el cerebro, disminución de la actividad del lóbulo parietal, asociado a la percepción del yo separado, y activación del sistema límbico, responsable de la experiencia de unidad. En términos modernos, la comunión original era un proceso de expansión neurológica que inducía estados elevados de conciencia. Era literalmente una tecnología espiritual. El problema fue que la Iglesia institucional transformó esa experiencia directa en un dogma controlado. A partir del Concilio de Trento, se decretó que solo un sacerdote ordenado podía transubstanciar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. El poder de transformar, que Jesús había otorgado a cada ser humano consciente, fue monopolizado. Se borró la enseñanza de que la divinidad habita en cada célula y se sustituyó por la creencia de que solo un mediador podía otorgarla. La comunión dejó de ser una experiencia mística y se convirtió en un acto de obediencia. Sin embargo, en la sombra de la historia, ciertos grupos conservaron el significado oculto. Los monjes esicastas del cristianismo oriental practicaban una forma silenciosa de comunión interior, centrada en la respiración y la repetición del nombre divino. En sus escritos, comparaban el pan y el vino con la inhalación y la exhalación, las dos corrientes vitales que unen el alma con Dios. Los cátaros del siglo XII enseñaban que el verdadero altar está en el corazón del hombre, y que el cuerpo humano, cuando despierta, se convierte en el templo donde el Cristo renace constantemente. En la alquimia medieval, el simbolismo del pan y el vino reaparece bajo otras formas. El pan se convierte en el corpus, la materia prima que debe ser purificada, y el vino en el spiritus, el fuego sutil que la transforma. Los alquimistas, herederos secretos de la tradición cristiana esotérica, entendían que el proceso eucarístico era una metáfora del proceso interior de iluminación. En los tratados herméticos, se dice que el oro filosófico se obtiene cuando la sangre del sol se mezcla con la carne de la tierra. En lenguaje simbólico, eso significa la unión entre el espíritu y la materia, la misma unión que Jesús representó al ofrecer pan y vino como cuerpo y sangre. El teólogo suizo Carl Gustav Jung interpretó este proceso como una imagen del camino psicológico hacia la totalidad. En sus escritos sobre alquimia y religión, afirmó que la Misa católica conserva en forma ritual la estructura de la obra alquímica original, la separación, la transformación y la unión de los opuestos. Para Jung, la Eucaristía era una representación simbólica del proceso de individuación, la integración del ego con el alma, del yo humano con el yo divino, lo que el dogma convirtió en un milagro externo. El símbolo lo expresaba como un proceso interior. Los evangelios gnósticos ya lo habían anticipado. En el Evangelio de los egipcios, Jesús dice a sus discípulos: «Este pan es mi cuerpo, pero no el cuerpo que veis. Es el cuerpo de luz que habita en vosotros y que despertará cuando comprendáis el misterio». El cuerpo de luz es una idea recurrente en la literatura esotérica universal. Los tibetanos lo llaman Vajrakaya, los egipcios Ka, los hermetistas Corpus Glorificatum. Es el vehículo espiritual del alma, el cuerpo inmortal que se forma cuando la conciencia se purifica y se unifica con el todo. En ese sentido, la comunión es la activación consciente de ese cuerpo de luz, una práctica para recordar el origen divino del ser humano. El pan representa la densidad de la materia, el vino la fluidez del espíritu. Unir ambos es unir el cielo y la tierra dentro del hombre. Por eso Jesús dijo: «Haced esto en memoria mía», no para repetir un rito sin comprensión, sino para recordar, literalmente recordar, volver a pasar por el corazón, el proceso de unión que Él mismo encarnó. Cada vez que se comparte el pan con conciencia y se bebe el vino con gratitud, el mismo misterio se reactiva, la chispa divina se despierta, la memoria del Espíritu se enciende. En los textos apócrifos, Jesús advierte que esta práctica perdería su sentido con el paso del tiempo. En el Apocalipsis de Pedro, le dice al apóstol: «Vendrán siglos en los que mis palabras serán repetidas sin vida, mis gestos imitados sin comprensión, y mi mesa se convertirá en un símbolo vacío». Pero al final de los tiempos, los que recuerden el significado oculto de esta cena, despertarán el fuego que dormía en la humanidad. Esa profecía parece cumplirse hoy, cuando el conocimiento que estuvo sellado durante siglos vuelve a salir a la luz. Cada fragmento de evangelio recuperado, cada papiro desenterrado, cada traducción de los textos gnósticos devuelve una parte del mapa perdido de la conciencia. Y en ese mapa, el pan y el vino ya no son objetos de veneración, sino llaves. Llaves para comprender,
que lo divino no está fuera, esperando ser invocado, sino dentro, esperando ser recordado. Las raíces de la última cena se hunden en un terreno mucho más antiguo que el propio cristianismo. En los textos gnósticos y en las crónicas de los primeros teólogos, puede rastrearse un eco persistente que conecta ese encuentro final de Jesús con las escuelas de misterios del mundo antiguo, los ritos iniciáticos de Egipto, Grecia y Persia, y los cultos de transformación espiritual que buscaban la unión del alma con lo divino a través de símbolos sagrados. Jesús, lejos de actuar en un vacío religioso, habría retomado un lenguaje espiritual milenario, reformulándolo en clave de revelación universal. Desde las tierras del Nilo hasta las montañas del Egeo, el pan y el vino ya eran símbolos de muerte y renacimiento. En los misterios de Eleusis, celebrados en Grecia durante más de un milenio, los iniciados participaban en un banquete sagrado donde consumían una bebida llamada kaikeon, mezcla de cebada y vino, destinada a inducir una experiencia de revelación mística. Según los estudios del profesor Walter Burkert, estas ceremonias buscaban reproducir el ciclo eterno de la semilla, morir en la tierra para renacer en forma nueva. El iniciado que atravesaba esta experiencia decía haber visto la eternidad. En esa tradición, el pan y el vino no eran alimentos, sino llaves sacramentales, que abrían la percepción hacia dimensiones invisibles. Jesús conocía estos símbolos. Filón de Alejandría, filósofo judío contemporáneo suyo, describe en su obra de Vita Contemplativa a los terapeutas, comunidades espirituales del Egipto helenístico que celebraban banquetes de pan sin levadura y vino mezclado con agua, acompañados de cantos y silencios prolongados. Para ellos, el pan representaba la sustancia incorruptible del alma, y el vino la sabiduría que la despierta. Estos terapeutas, según Filón, eran judíos devotos que buscaban una relación directa con Dios mediante la contemplación. Es muy probable que Jesús, que creció en Galilea, una región atravesada por influencias helenísticas, egipcias y esenias, conociera o incluso heredara esas prácticas. Los esenios, a quienes muchos historiadores vinculan con Jesús y sus discípulos, practicaban una forma de comunión espiritual casi idéntica a la descrita en los evangelios apócrifos. En sus reuniones al anochecer, compartían pan y vino en silencio, pronunciando oraciones que hablaban del cuerpo de luz del hombre perfecto. Los manuscritos del Mar Muerto descubiertos en Qumrán revelan textos que mencionan la mesa de la comunidad, donde el pan y el vino eran ofrecidos como símbolos de la alianza eterna. Esta mesa no era un altar de sacrificio, sino una representación del cosmos, un recordatorio de que todo lo creado participa del mismo espíritu. El profesor David Ulansey, especialista en religiones mistéricas de la Universidad de Princeton, ha demostrado que en el mundo mediterráneo del siglo coexistían cultos que compartían estructuras simbólicas muy similares, el pan como cuerpo del cosmos, el vino como sangre de la vida universal. En los misterios de Mitra, extendidos por todo el Imperio Romano, los iniciados comían pan y bebían vino en memoria de un Dios que muere y resucita, representando el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Pero en el caso de Jesús, el mensaje trascendía el mito solar o agrícola. Él no hablaba de dioses externos, sino de un principio divino interior. No invitaba a adorar, sino a despertar. El arqueólogo James Strange halló en sinagogas galileas del siglo I mosaicos que muestran panes y copas acompañados de inscripciones arameas que significan alimento del alma y bebida de inmortalidad. Estos hallazgos sugieren que el simbolismo eucarístico ya existía en el judaísmo místico antes del nacimiento del cristianismo. Jesús habría tomado esos elementos familiares y los habría reinterpretado como vehículos para la transformación interior. Cuando dijo, «Tomad, este es mi cuerpo», no se refería al cuerpo físico, sino al cuerpo universal del espíritu. Cuando añadió, «Bebed, esta es mi sangre», no hablaba de sacrificio literal, sino de la energía vital que circula en todo lo existente. El historiador Mircea Eliade, en su Historia de las creencias e ideas religiosas, documentó cómo todas las tradiciones mistéricas del mundo antiguo compartían un mismo principio: la comunión con lo sagrado a través de símbolos materiales. En Egipto, los sacerdotes de Osiris representaban la resurrección del dios mediante panes de cebada y copas de vino, consumidos para participar de su inmortalidad. En Persia, los seguidores de Zaratustra practicaban un rito con Ahoma,
bebida sagrada que otorgaba visión espiritual. En cada caso, el objetivo era el mismo: morir simbólicamente para renacer como ser iluminado. Jesús, sin negar esas tradiciones, las llevó a su máxima expresión. Él no ofrecía inmortalidad a través de una sustancia, sino mediante la comprensión. El Evangelio de los egipcios recoge una frase atribuida a él durante la cena: «Bebe del vino de la mente divina, comed el pan del conocimiento. Así el espíritu se mezclará con el espíritu, y el hombre se volverá luz». Este lenguaje es inequívocamente iniciático. Describe una experiencia interior de fusión con la divinidad, no un rito de pertenencia institucional. En este sentido, la última cena no fue una simple despedida, sino el grado supremo de una iniciación. Los discípulos no fueron testigos de una muerte, sino de un renacimiento. El erudito francés Jean Dorese lo resumió así: Jesús no abolió los misterios antiguos, los transfiguró. Lo que antes se enseñaba solo a unos pocos iniciados, Él lo abrió a toda la humanidad. Pero el precio de esa revelación fue la persecución. Las enseñanzas que liberaban fueron etiquetadas como peligrosas, los símbolos fueron privatizados por el clero, y la experiencia directa fue reemplazada por la fe en intermediarios. Los oráculos caldeos, textos místicos del siglo 2000, afirmaban que el alma no iniciada que contempla súbitamente los misterios divinos se ciega como el ojo que mira al sol. Quizás por eso Jesús dijo: «Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar». Sabía que el conocimiento que entregaba debía madurar en la conciencia de generaciones futuras, y tal vez ese tiempo sea el nuestro. Hoy, cuando los textos olvidados resurgen, comprendemos que la última cena fue mucho más que un episodio bíblico. Fue la síntesis de miles de años de sabiduría iniciática condensada en un solo gesto: compartir el pan y el vino como acto de unidad entre lo humano y lo divino. En ese momento, Jesús se convierte no solo en maestro, sino en puente entre las antiguas religiones de la tierra y la espiritualidad del futuro. En las palabras del Evangelio de Tomás: «Yo soy la luz que está sobre todas las cosas. De mí salió el todo y a mí regresa el todo. Partid un leño y allí estoy. Levantad una piedra y me hallaréis». Esa declaración resume la revelación que los misterios antiguos intentaban transmitir, y que la última cena transformó en experiencia viva: la omnipresencia de lo divino. El pan, el vino, la mesa y la comunión ya no son solo símbolos de una religión, sino metáforas de un universo donde todo está conectado. Cuando Jesús los utilizó, estaba devolviendo al ser humano la conciencia de esa unidad perdida. Por eso sus palabras resonaron más allá del tiempo, más allá de las fronteras, más allá de los dogmas, porque hablaban de la verdad universal que subyace en toda tradición, la de que Dios no habita en templos, sino en cada corazón capaz de recordar. La historia espiritual de la humanidad ha sido un viaje de olvido y redescubrimiento, una sucesión de épocas en las que la verdad se oculta bajo velos de dogma, para luego resurgir, inevitable, cuando la conciencia colectiva está preparada para verla de nuevo. La última cena fue uno de esos momentos bisagra, un punto de inflexión, donde el mensaje eterno de la divinidad interior fue pronunciado abiertamente, y después silenciado. Durante siglos, los hombres repitieron las palabras de Jesús sin comprender su profundidad, venerando el gesto pero olvidando el significado. El pan se convirtió en símbolo, el vino en ceremonia, y la experiencia viva que debía despertar la conciencia quedó dormida entre los pliegues de la liturgia. Pero los manuscritos hallados en Nag Hammadi, los evangelios de María, Tomás y Felipe, los códices olvidados en cuevas del desierto, y las investigaciones de teólogos, arqueólogos y místicos modernos, han devuelto al mundo el eco de lo que realmente ocurrió aquella noche. Jesús no estaba fundando una religión, estaba revelando una ciencia espiritual. En su mesa no se gestaba un dogma, sino una alquimia interior capaz de transformar al ser humano en portador consciente del espíritu. Cada palabra pronunciada aquella noche fue semilla de una nueva conciencia. Tomad, este es mi cuerpo; bebed, esta es mi sangre. Eran fórmulas simbólicas de un proceso que todos podían realizar. Convertir la materia en luz, transformar la densidad en comprensión, reconocer que lo divino no está fuera, sino latiendo en cada respiración. Lo que se ofrecía no era una doctrina, sino un espejo donde cada alma pudiera verse como reflejo de Dios. Durante los primeros siglos,
Miles de buscadores comprendieron ese mensaje y lo vivieron. Las comunidades gnósticas florecieron desde Egipto hasta Siria, desde Roma hasta Asia Menor. Sus miembros practicaban la contemplación, la meditación, la comunión interior. Pero cuando el imperio decidió que debía existir una única verdad oficial, esas voces fueron silenciadas. Las hogueras se encendieron, los manuscritos fueron enterrados o destruidos, y el mensaje se redujo a la obediencia. La Iglesia, nacida del fuego del Espíritu, se convirtió en una estructura de poder. Sin embargo, el conocimiento no murió, simplemente cambió de forma escondiéndose en los márgenes de la historia. En los monasterios del desierto, los monjes copiaban fragmentos prohibidos en pergaminos diminutos. En las montañas del sur de Francia, los cátaros guardaban el Evangelio de María como un tesoro vivo. En los templos herméticos de Alejandría y en las escuelas sufíes del Medio Oriente, el lenguaje simbólico del pan y el vino continuó transmitiéndose de maestro a discípulo. Cada vez que una cultura olvidaba, otra recordaba. Cada vez que la oscuridad se imponía, la luz encontraba un nuevo lugar para brillar. El redescubrimiento moderno de estos textos no es un accidente histórico. Sucede en un tiempo en el que la humanidad, tras siglos de ciencia, razón y tecnología, vuelve a sentir el mismo vacío espiritual que describían los profetas. Un vacío que no se llena con información, sino con comprensión. Las enseñanzas de la Última Cena regresan precisamente cuando la conciencia humana empieza a reconocer que la verdadera divinidad no es externa ni exclusiva, sino interna y universal. El profesor Gilles Quispel, pionero en el estudio de los textos gnósticos, escribió que el gnosticismo no fue derrotado, fue sembrado bajo tierra para florecer en una era futura, cuando los hombres volvieran a buscar dentro lo que antes buscaban fuera. Y esa era ha llegado. Cada descubrimiento arqueológico, cada traducción recuperada, cada mente que se atreve a mirar más allá del dogma, confirma que estamos viviendo el despertar de una nueva etapa espiritual. Una etapa en la que la fe deja de ser creencia y vuelve a ser conocimiento directo. Las palabras de Jesús en el Evangelio de Tomás adquieren hoy un sentido renovado. El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y sabréis que sois hijos del Padre viviente. No hay promesa más clara que esa. La Última Cena no fue un adiós, sino una invitación permanente a recordar. Cada vez que el ser humano elige la comprensión sobre el miedo, la unidad sobre la separación, la experiencia sobre la creencia, está respondiendo a esa invitación. La arqueóloga Elaine Pagels, de la Universidad de Princeton, lo expresó con precisión. Los textos gnósticos no intentan destruir la fe, sino devolverla a su fuente. Nos enseñan que el verdadero sacramento no está en el altar, sino en la conciencia despierta. Esa afirmación resume el propósito de este resurgimiento espiritual. Comprender que el pan que Jesús partió no era materia sino símbolo, que el vino que compartió no era líquido sino espíritu, que la mesa en la que se sentaron no era de madera sino de entendimiento. En los últimos años, incluso la ciencia ha comenzado a acercarse a esta comprensión. Investigaciones sobre la conciencia cuántica y la interconexión de todos los seres sugieren lo que los místicos han dicho durante milenios, que la realidad es una red viva de energía, y que el observador, el alma consciente, participa activamente en su creación. Cuando Jesús hablaba del reino de los cielos, no señalaba un lugar distante, sino un estado vibratorio, una frecuencia del ser. En la Última Cena, enseñó cómo acceder a esa frecuencia mediante la comprensión del símbolo y la transformación del interior. El mensaje era simple y eterno. Haced esto en memoria mía. Pero esa memoria no se refiere a la nostalgia de un hecho pasado, sino al acto constante de recordar quiénes somos. Cada vez que reconoces la chispa divina en ti, cada vez que eliges la compasión sobre el juicio, cada vez que transformas el miedo en amor, estás participando en la verdadera comunión. Ese es el misterio que la Iglesia intentó esconder, no por malicia sino por temor a su poder. Porque un ser humano que se sabe divino no puede ser dominado. Hoy, 2000 años después, el velo vuelve a levantarse. Los evangelios perdidos, los papiros de Egipto, las investigaciones modernas, todos apuntan hacia una misma verdad, que la Última Cena fue el nacimiento de una humanidad nueva, libre de intermediarios, capaz de mirar a Dios no como algo lejano, sino como la esencia misma de su conciencia. El cristianismo que pudo haber sido, el del despertar interior,
la igualdad espiritual y la libertad del alma, está renaciendo silenciosamente, no en los templos, sino en la mente y el corazón de quienes buscan. Esa búsqueda es la herencia de los discípulos, la continuación de la cena que nunca terminó. Porque cada vez que el espíritu humano recuerda su origen, la mesa vuelve a prepararse, el pan se parte, el vino se comparte, y la voz del Maestro resuena: el que beba de mi boca será como yo, y yo seré como él. Esa es la promesa olvidada, el pacto que sigue vivo en lo profundo de cada alma despierta. Y quizá esa sea la revelación final, que el verdadero milagro de la última cena no fue la transformación del pan en cuerpo ni del vino en sangre, sino la transformación del hombre en conciencia. El instante en que comprendemos que no necesitamos buscar a Dios, porque nunca hemos estado separados de Él. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si estás escuchando estas palabras, es porque en algún punto de tu historia interior, algo te trajo hasta este momento. No fue casualidad. Ninguna búsqueda espiritual auténtica comienza por accidente. Hay preguntas que la razón no puede formular, pero que el alma lanza como un eco silencioso al universo, y las respuestas llegan en formas misteriosas: un libro, una conversación, una señal en el momento justo, o quizás un video como este. Lo que has escuchado no pretende convencerte, sino recordarte lo que ya sabías, aquello que la vida moderna, las instituciones y los miedos te hicieron olvidar, que dentro de ti existe un espacio inviolable, una chispa que nunca se ha apagado, y que guarda el mismo fuego que iluminó a Jesús y a todos los maestros que han caminado sobre esta tierra. La historia de la última cena, como la mayoría de las grandes historias espirituales, no fue creada para ser un relato externo, sino un espejo. No se trata de observar un acontecimiento distante, sino de reconocer el mismo proceso en ti. La mesa donde Jesús compartió el pan y el vino simboliza la conciencia humana en el instante en que se abre al misterio. Los discípulos que lo rodeaban representan las fuerzas interiores que habitan en cada persona: la fe, la duda, la lealtad, el miedo, la entrega, la traición, y por encima de todas ellas, el anhelo de comprender. Y el Maestro, sentado en el centro, no es otro que la presencia divina que espera pacientemente en el núcleo de cada alma a ser recordada. Cuando Jesús partió el pan y dijo: «Este es mi cuerpo», estaba mostrando el gesto supremo de la unidad. Estaba enseñando que todo lo que vive, la materia, el aire, el pensamiento, el sentimiento, es el cuerpo de lo divino, manifestándose en infinitas formas. Cuando ofreció el vino y dijo: «Esta es mi sangre», no hablaba de sacrificio, sino de la corriente vital que fluye a través de todos los seres. Nos invitaba a reconocer que la misma energía que circulaba por sus venas, late también en las nuestras. Por eso el verdadero sentido de la comunión no es religioso, es universal. No depende de templos, credos, ni fronteras. Es el instante en que comprendes que cada respiración es un acto sagrado, cada mirada un espejo del infinito, cada latido una conversación con Dios. A lo largo de la historia, muchos hombres y mujeres sintieron este llamado y lo pagaron con silencio, persecución o muerte. Los gnósticos, los esenios, los cátaros, los místicos de todas las eras fueron portadores de esta llama. La custodiaron en manuscritos ocultos, en símbolos, en canciones, en la arquitectura de catedrales y templos que aún hoy hablan a quien sabe mirar. Pero lo hicieron para ti, para nosotros, para una generación que tendría la libertad y el conocimiento necesarios para comprender sin miedo. Ellos sabían que un día la humanidad volvería a buscar la verdad sin intermediarios, que rompería las cadenas del dogma y reclamaría su herencia divina. Esa herencia no es privilegio de unos pocos, es la esencia de todos, y está comenzando a despertar en cada alma que elige la conciencia sobre la costumbre, el amor sobre la obediencia, la comprensión sobre la fe ciega. No se trata de rebelarse contra la religión, sino de trascenderla. No se trata de destruir templos, sino de reconocer que el cuerpo humano y el corazón consciente son los templos más sagrados que existen. Hoy la ciencia confirma lo que los antiguos sabían sin microscopios ni ecuaciones, que todo está unido por una energía invisible, que el observador influye en lo observado, que la conciencia no es un subproducto del cerebro, sino la fuente misma de la realidad. Lo que Jesús llamaba reino de los cielos, los físicos lo llaman campo cuántico, lo que los místicos llamaban espíritu,
Los neurocientíficos lo reconocen como mente universal. En distintos lenguajes, todos están hablando de lo mismo. Una inteligencia infinita que vibra en cada átomo del universo y que el ser humano puede experimentar directamente cuando aquieta su mente y abre su corazón. La última cena fue, en esencia, una lección sobre esa unidad. No fue el nacimiento de un dogma, sino la revelación de una ley cósmica, la de la comunión entre todas las formas de vida. Jesús no entregó una religión, entregó un método para volver a recordar. Por eso dijo, haced esto en memoria mía. Porque sabía que el mundo olvidaría. Sabía que vendrían siglos de separación, de poder, de miedo, de idolatría, donde su mensaje se reduciría a ritos vacíos. Pero también sabía que un día, cuando la humanidad estuviera lista, sus palabras volverían a brillar con el mismo fuego original. Ese fuego que ahora arde en ti mientras escuchas estas palabras. El despertar espiritual no consiste en creer en algo nuevo, sino en despojarse de todo lo que nos separa de lo eterno. No se trata de ascender a un cielo lejano, sino de reconocer el cielo que vibra en este mismo instante. No se trata de esperar salvación, sino de vivir con conciencia, con compasión, con la certeza de que cada acción, por pequeña que sea, tiene la capacidad de transformar el tejido del universo. Cuando un ser humano recuerda su divinidad, toda la creación lo siente. Piensa en esto: los códices enterrados por monjes hace más de 1700 años permanecieron intactos hasta el momento exacto en que la humanidad tuvo la madurez para comprenderlos. Su resurgimiento no fue coincidencia. Es una respuesta a la necesidad de un mundo que ha perdido el alma entre pantallas, ruido y velocidad. Es como si el universo hubiera decidido abrir de nuevo el libro que la historia cerró demasiado pronto. Y tú, al llegar hasta aquí, formas parte de esa relectura cósmica. No eres un espectador, eres un continuador. Cada persona que despierta y decide vivir con conciencia, se convierte en un nuevo apóstol de la verdad interior. No uno que predica con palabras, sino que enseña con su presencia, con su serenidad, con su amor silencioso. La revolución espiritual que está comenzando no ocurrirá en los templos, sino en la mente de los que aprenden a pensar con el corazón y sentir con la mente. Así que mientras el ruido del mundo continúa, mientras las viejas estructuras se derrumban, tú puedes hacer lo que hicieron los discípulos aquella noche: sentarte en silencio, partir el pan de la comprensión, beber el vino de la conciencia y recordar que nunca fuiste un fragmento perdido, sino parte del todo. Que no hay traición posible entre el alma y su origen, solo olvido temporal. Que todo lo que buscas ya habita en ti. Esa es la comunión eterna. No termina en el altar ni en una misa, sino en cada instante en que eliges amar, en cada momento en que ves a otro ser humano y reconoces en él la misma luz. Esa fue y seguirá siendo la enseñanza prohibida, la palabra que sobrevive a la censura del tiempo: que todos somos uno, que todos somos el Cristo interior que despierta, que todos formamos parte del banquete de la conciencia universal. Y así el ciclo se cumple. 2000 años después, la última cena continúa. No en Jerusalén, no en templos, sino en la mesa invisible del Espíritu, donde todos estamos invitados. Si has llegado hasta aquí, ya estás sentado en ella. Bienvenido a la verdadera comunión, la del alma que recuerda quién es.